Hola, hola, ¿qué tal mis queridos alumnitos, mis queridos estudiantes? Mi nombre es Giovanni Chacaya Choque, soy docente de razonamiento verbal y hoy vamos a hacer un tema muy fácil, ¿ya? Ya que en la siguiente clase tenemos que entrar a clasificación de las palabras según el criterio semántico, según el significado, tenemos que saber identificar cuándo es un sustantivo, cuándo me toca un adjetivo, cuándo me toca un verbo y cuándo me toca un adverbio. Profe, ¿por qué estas categorías gramaticales? Es que ustedes saben, ¿ya? Que si en las premisas, en los ejercicios de sinónimos, antónimos o de repente término excluido, me llega un sinónimo, la respuesta va a estar en otro sinónimo. Si me llega un verbo, la respuesta va a estar en otro verbo. Si me llega un adjetivo, la respuesta va a estar en otro adjetivo. Y si me llega un adverbio, la respuesta va a estar en otro adverbio. Eso tienen que tener en cuenta, ¿ya? Pero, profe, ¿por qué está tocando solamente estas categorías gramaticales? Es que las demás van a ir, ¿ya? Desarrollándose en las siguientes sesiones. Como, por ejemplo, cuando nosotros hagamos conectores lógicos, hagamos oraciones incompletas. ¿Qué vamos a necesitar? Enlaces, nexos. ¿Y qué categorías gramaticales sirven de eso? Simple, pe hijo. Te acuerdas de las preposiciones y de las conjunciones. Pero en este caso, sígueme por acá, hijo. En este caso voy a avanzar el sustantivo, ¿ya? Para que ustedes identifiquen de una forma fácil y sencilla. ¿Qué es el sustantivo? Cada categoría gramatical se trabaja desde cuatro criterios. ¿Cuáles son esos cuatro criterios, profesor? Simple, pues. Esos cuatro criterios que desarrollan son el criterio semántico, el criterio sintáctico, morfológico y el criterio léxico. Entonces, sígueme por acá, hijo. Mira, atiende. Teniendo en cuenta el sustantivo, profe, definimos el criterio semántico, pero tú ya sabes qué es sema. Profe, ¿qué es sema? Y tú dices, pues, profe, sema viene de señal, ¿ya? Acuérdate, en la tablita de vocablos griegos y latinos hemos definido eso, ¿ya? Entonces tú dices, profe, sema es señal. Entonces quiere decir que va a clasificar el sustantivo según el significado. Entonces, profe, el criterio semántico no es otra cosa que aquel que va a definir el significado del sustantivo. Profe, ¿y cuál es el significado del sustantivo? Simple, pe hijo, tú te das cuenta. Tú dices, profe, el sustantivo, ¿ya? El sustantivo es, y tú vas a poner acá, es el nombre, profesor. Esta es la palabrita clave. El sustantivo es el nombre. Pero, profe, es el nombre de todo cuanto existe, sentimos o imaginamos, ¿ya? ¿Cuál es la palabrita clave? Esta, hijo, esta tienes que tener en cuenta. ¿Qué es el sustantivo? Es un nombre. Eso tienes que tener en mente. Porque acá dice, mira, ojo, el sustantivo es el nombre de todo cuanto existe, sentimos o imaginamos. Profe, existe, por ejemplo, ¿existe la institución? Claro, hijo. Entonces acá le pongo, profe, existe el colegio. Colegio es un sustantivo. Profe, ¿qué es esto? Esto es un plumón. Fácil, pues, profe, también plumón es un sustantivo. Si yo te pido ahorita que observes a tu alrededor, ¿ya? En tu habitación, sala o el ambiente que estés, en el contexto que estés, todo lo que observan son sustantivos. ¿Por qué? Todo lo que observan. Por ejemplo, profe, yo veo pizarra, pared, foco, roperos, mesas, etcétera, laptop, tablets, celulares, ¿qué son? Son sustantivos. Entonces es el nombre de todo cuanto existe. Colegio, plumón, profe, también vi una mesa. Mesa también es un sustantivo. Pero no solamente eso, también de las cosas que nosotros sentimos. Profe, ¿de qué está hablando? Las emociones, los sentimientos, eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, de repente, profesor Giovanni, siente amor. Profe, acá tengo. Profe, amor. Pero ¿se puede ver el amor? ¿Se puede tocar el amor? No, pero es un sustantivo abstracto. Todo lo que sentimos. Por ejemplo, le puedo poner acá, profe, pasión. La pasión. O de repente alguien está molesto y denota la ira. Fácil. Pero también de las cosas que imaginamos. Por ejemplo, dragón. Alguien dirá, profe, el dragón no existe. ¿Ya? Pero es el nombre que le damos a algo que nosotros imaginamos. O por ejemplo, acá le ponemos profe Pegaso. Ten en cuenta que los Pegasos no existen, pero es el nombre que le damos a lo que imaginamos. Por lo tanto, es un sustantivo. O le pongo acá, profe Hadas.
¿Ya? Entonces, en conclusión, teniendo en cuenta el criterio semántico, ¿qué denotamos nosotros? Profe, el criterio semántico define el significado del sustantivo. ¿Y qué es? ¿Cuál es el concepto? La definición del sustantivo es el nombre. Eso tienes que meterte en la cabecita. Es el nombre de todo cuanto existe, sentimos o imaginamos. Ya. Profe, sigamos. Quiero ver el criterio sintáctico. Y tú ya sabes qué es sintaxis. Sígueme por acá, hijo. Profe, ¿qué es sintaxis? Sintaxis es la denotación de orden. Profe, es el orden que presenta. Entonces, profe, teniendo en cuenta el criterio sintáctico, ¿cómo defino yo al sustantivo? Simple, pe hijo. Yo digo, el sustantivo cumple la función. Profe, la sintaxis me da a conocer la función. ¿Pero función de qué, profesor? Del sustantivo en la oración. Y tengo que tener en cuenta. Profe, ¿cuál es la función del sustantivo en la oración? El sustantivo cumple la función de núcleo. Y eso tengo que tener en cuenta. El sustantivo cumple la función de núcleo. ¿Ya? ¿Núcleo de qué, profesor? Es el núcleo del sujeto. ¿Ya? Del sujeto. ¿Qué es el sujeto, profesor? Simple, pues. ¿Qué viene a ser el sujeto? El sujeto viene a ser, ¿ya? Uno de los elementos de las oraciones bimembres. ¿Por qué oraciones bimembres, profesor? Bi, ¿qué significa? Dos. Membre, miembro, ¿ya? En cambio, las oraciones unimembres no podemos identificar si es sujeto o es predicado. Solo nos limitamos a decir que tienen un solo elemento. En cambio, en las oraciones bimembres, fácil fue, profe, las bimembres tienen dos elementos, sujeto y predicado. El sustantivo, teniendo en cuenta el criterio sintáctico, ¿qué función cumple? Simple, pues hijo, tú le vas a poner, profe, cumple la función de cumplir, se manifiesta como el núcleo del sujeto. ¿Sabías cuál es el otro nombre del sujeto? ¿Cómo también se le denomina al sujeto? Y tú vas a poner ahí, fácil, hijo, mira, simple, le vas a poner, profe, al sujeto también se le conoce con el nombre de sintagma. Sintagma. Profe, y se le conoce con el nombre de sintagma nominal. Profe, ¿por qué se le conoce con el nombre de sintagma nominal? Fácil, pues. Profe, nominal viene del vocablo onoma. ¿Qué onoma? ¿Qué significa? Nombre. Es que el sustantivo es el nombre de todo cuanto existe, sentimos o imaginamos. Un ejemplo, profesor. Simple. Por ejemplo, acá pongo la niña, ¿ya? Juega, juega en casa, ¿ya? Ahora todos juegan en casa, todos hacen todo en casa. ¿Por qué? Este proceso de cuarentena nos tiene a todos en casita. Dices, la niña juega en casa. Profe, ¿cómo reconozco el sujeto? Simple, pe hijo. Desde primaria nos han enseñado. Utilizamos dos interrogantes, dos preguntas. ¿Cómo reconozco el sujeto? Haciendo la pregunta, ¿quién más verbo y qué más verbo? Pero alguien dirá, profesor, ¿cómo voy a poder identificar cuando utilizo la pregunta A o cuando utilizo la pregunta B? Utilizamos quién cada vez que hablamos de personas, animales, ¿ya? O plantas. Y utilizamos qué cada vez que definimos conceptos, cosas u objetos. ¿De quién estoy hablando, profesor? Cuando digo la niña juega en casa. ¿Estoy hablando de una cosa, un objeto? No, estoy hablando de una persona. Por lo tanto, yo aplico la pregunta A. ¿Quién más verbo? Profe, ¿cuál es el verbo? El verbo es juega. Profe, el verbo es juega. Entonces yo digo, ¿quién juega en casa? Y la respuesta va a ser, ¿cuál va a ser, profesor? La niña. Entonces, tengo en cuenta. Profe, la niña viene a ser la denotación de el sujeto, o también conocido como sintagma nominal. Profe, ¿y el resto qué viene a ser? Incluido el verbo, todo el resto de la oración, ¿qué viene a ser? Es el predicado. Nos vamos al sujeto. ¿Por qué? Teniendo en cuenta el criterio sintáctico, me dice que el sustantivo es el núcleo del sujeto. Profe, ¿qué es la? La es un artículo y es un artículo determinante. Profe, este es un artículo. Listo. Niña es el nombre que le damos, ¿no? A una persona, ya, a un infante. Profe, entonces niña viene a ser ¿qué cosa, profesor? Un sustantivo. Y este sustantivo cumple la función de ¿qué, profesor? Es el núcleo
es la parte más importante del sujeto. Simple. Entonces, hasta ahí, hijo. Tengo en cuenta el criterio semántico y tengo en cuenta el criterio sintáctico. Ahora pasemos. El criterio morfológico. Fácil, pues, hijo. Morfo. ¿Qué significa morfo, profesor? Este vocablo ya hemos hecho nosotros en el desarrollo de raíces griegas y latinas. Profe, morfo, ¿qué significa? Morfo significa forma. Profe, morfo significa forma. Entonces, va a clasificar al sustantivo teniendo en cuenta que la forma que presenta. Alguien dirá, ¿las palabras tienen forma? Sí, las palabras presentan forma. Las palabras pueden tener dos formas. ¿Cuáles son, profesor, esas formas? Simple. Las palabras pueden tener, ¿ya? Una forma variable, ¿ya? ¿Qué es variable? Cambio, alteración, modificación. Y pueden haber también palabras invariables. ¿Qué quiere decir negación, privación? Fácil pues, profe. Hay palabras que van a cambiar y hay palabras que no van a cambiar. ¿Cuáles son las que van a cambiar? Se agrupan en 5. ¿Cuáles son, profesor? 5 categorías gramaticales son netamente variables. ¿Cuáles son, profesor? Sustantivo, adjetivo, artículo, el pronombre y el verbo, que es la categoría gramatical más accidentada. Pero, profe, ¿cuáles son esas palabras invariables? ¿Cuáles son aquellas palabras que no cambian? Fácil, pues, profe. Son, por ejemplo, el adverbio, la preposición y la conjunción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El sustantivo. ¿Dónde ha mencionado ese profesor Giovanni? En el grupo de las variables. A ver, vamos a ver. Teniendo en cuenta el criterio morfológico, voy a ver la forma que presenta el sustantivo. Y digo, profe, el sustantivo tiene, y acá le digo, profe, el sustantivo tiene forma y es una forma variable. Profe, ¿qué significa variable? Cambio, alteración, modificación. El sustantivo va a cambiar. A esos cambios, ¿cómo se le conoce, profesor? A esos cambios se les caracteriza como accidentes gramaticales. Entonces pongo, profe, ¿cuáles son los accidentes gramaticales? Gramaticales que considera, ¿ya? ¿Cuáles son las variaciones, los cambios que presenta el sustantivo? Profe, son dos. ¿Cuáles son esas? Y acá le pongo. El sustantivo varía en género, pero también el sustantivo varía en número. Profe, ¿qué es el género? Fácil, pues. ¿Es la diferencia de qué, profesor? Es la diferencia de sexo. Profe, ¿qué es sexo? Fácil, pejo. El sexo es la denotación, la diferencia de género entre masculino y femenino. Si hablamos de varones o hablamos de mujeres. En animales, macho, hembra. Profe, y la variación de número es de acuerdo a la cantidad que presenta, la diferencia de la cantidad. En cambio, el género es la diferencia de sexo. ¿Por qué, profesor? Si hablamos de varones, va a ser, profe, género masculino. Si hablamos de mujeres, profe, va a ser género femenino. Simple. Y de número, profesor, es la diferencia de cantidad. Ojo, cuando hablamos del género es la diferencia de sexo. Simple. Y cuando hablamos de número es la diferencia de cantidad. Si hablo de una sola persona, animal o cosa, es pues número, profe, es número singular. Eso tengo que tener en cuenta. En cambio, si hablo de repente de varias personas, animales o cosas, profe, va a ser número plural. Listo. Hasta ahí, ¿qué hemos desarrollado, mis queridos alumnitos? Mis queridos estudiantes. Fácil, pues. Hemos desarrollado el criterio semántico, el criterio sintáctico y el criterio morfológico. Profe, falta el criterio léxico. Léxico, ¿qué significa? ¿Te acuerdas? Fácil, pues, hijo. Léxico, profesor, es palabra. Entonces, profe, léxico es palabra. Teniendo en cuenta el criterio léxico, yo digo si el sustantivo es de inventario abierto o es de inventario cerrado. Momentito, profesor. ¿Cómo que de inventario abierto y de inventario cerrado? Simple, hijo, fácil. Acá en la institución educativa te vamos a enseñar de una manera fácil y precisa. De inventario abierto son aquella n cantidad de palabras que existen, finitas. Pero, profe, es de inventario cerrado, ¿ya? Perdón, me estoy equivocando.
Es inventario abierto cuando hay infinita cantidad de palabras, una n cantidad de palabras. Pero es de inventario cerrado cuando la cantidad de palabras es limitada, es finita, ¿ya? Se pueden determinar. Por ejemplo, profe, la preposición, que es una categoría gramatical invariable, ¿es de inventario abierto o es de inventario cerrado? Fácil, pues, hijo. Tú dices, profe, la preposición es de inventario cerrado. Antes teníamos solamente 19 preposiciones. Ahora son, profe, ¿cuántas? 21. Entonces solamente hay 21 palabras. 21 preposiciones. ¿Cuáles son esas? Fácil, pe hijo. El año pasado hemos repasado de memoria y hemos repasado así como tal como se da a conocer día a día el Padre Nuestro. ¿Cuáles son? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante y mediante. No te olvides. Profe, por ejemplo, los artículos. ¿Son de inventario abierto o son de inventario cerrado? ¿Tú qué vas a poner? Profe, el artículo es de inventario cerrado. ¿Por qué? Porque solamente existen 11 artículos. ¿Cuáles son esas? Profe, tenemos 4 determinantes. ¿Cuáles son? El, la, los, las. 4 indeterminantes. Determinantes e indeterminantes. ¿Cuáles son los indeterminantes? Un, una, unos, unas. Un neutro. Solamente lo. Y 2 contractos. Al y del. Cuidado, vino en las preguntas de admisión. ¿Cuál es el artículo que se contrae? Tú vas a responder solamente el. El artículo contracto es la suma de una preposición más un artículo. Por ejemplo, el artículo contracto al es el resultado de qué? De la preposición a más el. Y el artículo de la preposición de más el. Por lo tanto, el único artículo que se contrae es el. Eso tienen que tener en cuenta. Ahora yo pregunto, ¿el sustantivo es de inventario cerrado o es de inventario abierto? Simple, pe hijo. Si tú ahorita observas toda tu habitación, tú vas a decir, profesor, observo una ventana, un foco, una pared, de repente hay una mesa, un plato, un florero, una flor. Y si subimos todavía a la azotea, porque no se puede salir, estamos en proceso de cuarentena, no vamos a salir a la calle, subimos a nuestros techos, a la azotea, vamos a poder ver N cantidad de sustantivos. Profe, una nube, el sol, la lluvia, rocas, arena, etcétera. Por lo tanto, vuelvo a preguntar, ¿el sustantivo es de inventario abierto o es de inventario cerrado? Y ustedes me van a responder. Fácil, pues, profe. Teniendo en cuenta la cantidad de palabras, el sustantivo es de inventario abierto. ¿Por qué, profesor? Es que existe una infinita cantidad de sustantivos, infinita cantidad de nombres. Entonces, hasta aquí hemos hecho el criterio semántico, hemos hecho el criterio sintáctico, hemos desarrollado el criterio morfológico y también hemos hecho el criterio léxico. Entonces ahora vamos a clasificar al sustantivo. Y el sustantivo se clasifica teniendo en cuenta, ¿ya? Dos criterios. ¿Cuáles son esos, profesor? El sustantivo se clasifica según el criterio semántico y según el criterio morfológico. Profe, ¿qué es formo? Morfo, perdón. Morfo es forma, profesor. Entonces, vamos a clasificar según la forma que presente. ¿Qué es sema? Sema es significado. Vamos a clasificar de acuerdo al significado que presenten estas palabras. Profe, empezamos. A ver, sígueme por acá, hijo. Clasificación del sustantivo teniendo en cuenta el criterio semántico. Clasificación semántica del sustantivo. Fácil, pues, hijo. Según la clasificación semántica, o sea, según el significado, se dividen en, y acá tenemos en cuenta, por su origen, profesor. Por su origen, ¿cuántas clases de sustantivos tenemos? Dos, profesor. ¿Cuáles son? Simple, hijo. Por ejemplo, tengo el sustantivo primitivo, pero también tengo el sustantivo derivado. Profe, ¿cuáles son los sustantivos primitivos? Los sustantivos primitivos, hijo, nada de concepto, Ojo, pestaña y ceja, atiende acá. El sustantivo primitivo, profe, es aquel que está formado por solo una raíz, o también conocido como lexema, palabra base.
Profe, pero el derivado, no, el derivado en este caso, profe, siempre es una raíz más los morfemas derivativos. ¿Cuáles son los morfemas derivativos, profesor? Los afijos. Y tú ya sabes qué son los afijos. ¿Qué son los afijos? Son los términos que se anteponen, posponen o sirven de nexo o enlace. En los afijos nosotros ¿qué tenemos? Prefijos, sufijos, infijos. Ah, entonces, el sustantivo primitivo es aquel que denota, profe, una raíz. En cambio, el derivado es raíz más afijos. Por ejemplo, profe, tú ya sabes, en la clase anterior hemos hecho también en un videito el análisis de los elementos de la palabra. Hemos identificado qué es una raíz y qué es un núcleo. Una raíz es un vocablo que da origen a otras palabras. ¿Y un núcleo, profesor, qué es? Es una palabra que ya existe en el castellano. Por lo tanto, tú dices, profe, acá tengo una raíz o núcleo. Profe, tengo pan. De esta palabra van a nacer nueva familia de palabras. Por ejemplo, profe, pan. ¿Dónde se vende el pan, profesor? En la panadería. ¿Quién vende el pan, profesor? El panadero. Profe, ¿dónde ponemos el pan cuando compramos? En la panera. En Navidad, ¿qué vamos a comer? Panetón. O puedo decir panecito, panecillo, panezote. Profe, todas esas palabras nacen de sustantivo primitivo. Panera, panadería, panezote, ¿no? Panadero, panetón, etcétera. Profe, ¿es la única? No. Por ejemplo, me puede llegar el sustantivo primitivo casa. Profe, de ahí yo puedo tener la palabra castillo. ¿Se dan cuenta? O puede ser caserío, casota, casucha, casita. O de repente acá le ponemos, profe, también tengo el vocablo flor. Profe, es un núcleo, porque es una palabra que existe en el castellano. En cambio, los derivados, ¿cuál sería? Por ejemplo, pongo acá, florista, la que vende las flores. ¿Dónde, profesor? En la florería. ¿Dónde colocamos las flores? En el florero. Entonces florista, florero, florería, son palabras que nacen de ese vocablo. Entonces, por su origen, ya sabemos que son dos, primitivos y derivados. El primitivo, una sola raíz. El derivado, raíz más afijos. Por su estructura, si me dice por la estructura, me quiere identificar cuáles son los elementos que tiene, ¿ya? Teniendo en cuenta qué cosas. Su construcción. El cuerpo, profesor. Y tenemos dos tipos. ¿Cuáles son esos, profe? Por su estructura se clasifica en, profe, están los sustantivos simples. Los sustantivos simples. Pero, profe, también están los sustantivos compuestos. Compuestos. Profe, ¿por qué sustantivo simple? Es que el sustantivo simple está compuesto por un solo elemento y es una raíz, o también conocido como lexema. En cambio, el sustantivo compuesto, profesor, el sustantivo compuesto está formado por, profe, las palabras yuxtapuestas. Yuxta, ¿qué significa? Junto a. Fácil, pues, hijo. Es una raíz más otra raíz. Ojo, no es la misma fórmula. Acá hemos dicho raíz más afijos. Acá es raíz más raíz. En cambio, los simples tienen un solo elemento, raíz. Por ejemplo, profe, acá, agua. Es un sustantivo simple. Pero si yo quiero hacer un compuesto, pongo dos elementos, pues. Por ejemplo, utilizo el verbo parar. Parar más agua. ¿Qué tengo? Paraguas. Qué simple, profe. Tengo dos vocablos, un verbo y la denotación de un verbo, porque viene del verbo aguar, no te olvides, ¿ya? Profe, en este caso, otro. Por ejemplo, puedo tener la palabra muelle. Muelle, profesor, es un sustantivo simple. Pero quiero hacer un sustantivo compuesto. Yo digo acá, profe, rompe, rompe, muelle. Qué fácil, profe. ¿Ya ves? Tiene dos elementos, ¿no? O de repente, acá digo, profe, un sustantivo simple. Tengo el vocablo libro. Libro, libro. Profe, acá tengo romper, no, perdón, portar, ¿no? Más libro. Portar es un verbo. Libro es un sustantivo. Portalibros. Qué fácil. Sustantivo simple,
una sola raíz. Sustantivo compuesto, raíz más raíz, las palabras yuxtapuestas que ya hemos hecho en el proceso de formación de palabras. Otro profesor, por su naturaleza. Por su naturaleza también tengo de dos tipos. ¿Cuáles son, profesor? Tengo los sustantivos concretos, y tengo los sustantivos abstractos. Abstractos. Qué simple, profe. ¿Cuál es la diferencia, profe? Es que el concreto es netamente objetivo. ¿Qué quiere decir? O sea, es perceptible. Se puede percibir. En cambio, los abstractos son netamente subjetivos. ¿Qué significa esa palabrita, profesor? Que es netamente interno. Es que este es, profe, imperceptible. Imperceptible. Eso tengo que tener en cuenta. Ejemplo, profesor. Por ejemplo, dos sustantivos perceptibles. Por ejemplo. Profe, yo puedo poner acá el sustantivo autor. Autor es un sustantivo concreto. Nosotros podemos ver a los autores, podemos denotar de ellos, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, ¿no? O de repente acá le pongo, profe, vino. Es un sustantivo concreto. Yo puedo ver en una tienda un vino. Podemos brindar con un vino. O de repente, si se rompe, podemos ver cómo se derrama o escuchar. Profe, son sustantivos concretos. Abstractos son completamente imperceptibles. No van a percibirse a través de los sentidos. Ojo, mientras que los concretos, sí, se pueden percibir con cada uno de los sentidos. ¿Cuántos sentidos tiene el ser humano? Profe, el ser humano tiene 5 sentidos. ¿Cuáles son? Vista, oído, tacto, gusto, ¿ya? Y la denotación de, el olfato, profesor, simple. Eso de que las mujeres tienen sexto sentido, eso es falso, hijo. No te dejes de engañar. Son las ganas de fregar y fregar que tienen, nada más. Ojo. Profe, entonces, los concretos son aquellos que se pueden percibir mediante cualquier sentido. En cambio, los abstractos son imperceptibles. Por ejemplo, profe, Dios. ¿Tú has visto a Dios? ¿Te has escuchado a Dios? No, es un sustantivo abstracto. Por medio de la fe tenemos esa creencia. O por ejemplo, profe, el amor, la pasión, la alegría, son sustantivos abstractos. Seguimos, mira, hasta acá hemos hecho por su origen, por su estructura y por su naturaleza. Profe, por su extensión. Por su extensión tengo dos tipos de sustantivos. ¿Cuáles son esos, profe? Fácil. Por su extensión tengo los sustantivos. Profe, tengo los sustantivos comunes, pero también tengo los sustantivos propios. Profe, los sustantivos propios. ¿Cuál es la diferencia, profe? Es que los sustantivos comunes, ¿no? Es la forma general de denominar las cosas. Es la forma general de denominar las cosas, ¿ya? Es abarcar el todo. En cambio, el sustantivo propio es una forma, pero es una forma muy particular de definir a las cosas. Ejemplo, les digo a los chicos, por ejemplo, de quinto grado que van a irse de excursión. Chicos, vamos a ir de paseo al río. Pero profe, río es denotar una forma general. ¿A qué río iremos, pues? Pero si el profesor Giovanni dice, chicos, nos iremos al Amazonas, de todos los ríos, solamente está diciendo al Amazonas. ¿Se dan cuenta? Eso tienen que tener. Profe, por ejemplo, sustantivos comunes. El profesor no se conectó a la hora. El profesor no se conectó a la hora. Pero ¿quién habrá sido, pues? El profesor Gary, el profesor Elvis, de repente el profesor Carlitos, no sé, o de repente el profesor Giovanni. Sí, en ese caso, si es el profesor Giovanni, ¿no? Profesor es una forma común, general de denotar a cualquiera. Pero si acá digo el profesor Giovanni no se conectó a la hora, de todos los profesores, particulariza solamente a uno. ¿Se dan cuenta? O de repente acá digo, profe, ¿no? La, la provincia presentó un número mayor de contagios. Pero, profe, ¿de qué provincia está hablando? Pues no sabemos. Es una forma general de llamar a las cosas. Pero si yo acá le digo Juliaca,
la ciudad de los vientos presentó un número mayor de contagiados. De todas las provincias me refiero a uno solo. Entonces, entiendo. El sustantivo común denota de forma general. En cambio, el sustantivo propio lo hace de manera particular. ¿Sí? Simple. Hasta aquí. ¿Has aprendido? Muy bien. Espero que sigas repasando. Profe, por su cantidad, tenemos también dos clases de sustantivos. ¿Cuáles son esos, profesor? Fácil, pues. Mira, por su cantidad, profe, tenemos dos clases de sustantivos. ¿Cuáles son, profesor? Tengo los sustantivos individuales, pero profe, también tengo los sustantivos colectivos. Profe, el sustantivo individual es aquel que se refiere a uno solo. En cambio, el sustantivo colectivo, profe, se refiere a un grupo, a varios. Pero ten en cuenta que el sustantivo individual siempre está en número, profe, está en número singular. Y el sustantivo colectivo, profe, que se refiere a varios, a un grupo, también está en número singular. No se dice piaras, rebaños, ¿ya? Eso tengo que tener en cuenta. El sustantivo individual, profe, se refiere a uno, pero siempre está en número singular. El sustantivo colectivo, profe, se refiere a varios, a un grupo, pero también siempre está en número singular. Por ejemplo, profe, sustantivo individual. Y acá pongo, profe, álamo. Álamo. Sustantivo colectivo, conjunto de álamos, ¿qué van a decir? Profe, alameda. Alameda. O, por ejemplo, acá me dicen, profe, sustantivo individual, amante. Amante. Conjunto de amantes, ¿cómo se le dice? ¿Ya? Por ejemplo, en el Medio Oriente, mujer que árabe puede tener 38 esposas, 38 mujeres. Ojo, me hizo algo injusto, ¿sí o no? ¿Cómo hacer en el Medio Oriente nomás? Debe ser en todo el mundo, ¿sí o no? Entonces, mis queridos hermanitos, amante es un sustantivo individual. Profe, ¿cómo se llama el conjunto de amantes? ¿Ya? Que generalmente las chicas tienen, porque los hombres fieles, ¿saben? Fieles, ¿ah? Ojo, ojito, lobito. Profe, ¿cómo se llama el conjunto de amantes? Fácil, pe hijo. El conjunto de amantes, profe, se llama harén. En el último examen virtual que vino de la San Agustín. No vino esa palabra, profesor. Su sinónimo de harén. Tú le pones serrallo. Serrallo. Qué simple, ¿te das cuenta? Fácil. Profe, sustantivo colectivo.